Buenas. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la charla sobre el Código de Edificación, ajustes técnicos para optimizar y facilitar su aplicación, organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil junto a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta charla estará a cargo de Alfonso Croto, subsecretario de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Gina Ramazzotti, coordinadora de proyectos técnicos de la Subsecretaría de Gestión Urbana, y de Paula Hertel, asesora de la Subsecretaría de Gestión Urbana. Las preguntas para los oradores se realizarán a través de la opción Preguntas y Respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat, podrán realizar consultas de conexión u otro tipo de inconveniente a los usuarios de soporte identificados como MBL y FD. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente, bienvenidos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Florencia. Bienvenidos a la presentación del Código de Ajustes Técnicos para optimizar y agilizar su aplicación. Le comento que la dinámica de la charla será, los oradores van a estar dando su exposición, luego responderemos a aquellas consultas que nos enviaron a través del formulario con anterioridad, y al finalizar responderemos a aquellas consultas que nos están enviando por el chat. Alfonso, bienvenido. Buen día a todos y a todas. Bueno, primero que nada, gracias al Consejo por darnos este espacio y acercarnos a los profesionales que representan. Para nosotros es muy importante siempre poder, desde primera mano, poder contarles respecto a los proyectos que venimos trabajando. Todos ellos en relación a mismos objetivos generales que tiene la Secretaría en cuanto al proceso de tramitación en la ciudad, que tiene que ver, y muchos de los que ya hicimos, como los cambios de los ajustes y cambios de normativa, tanto en el código urbanístico, en este código de edificación, el catastro, las herramientas nuevas como Ciudad 3D, que incluso siguen constantemente en proceso de mejora, el cambio conceptual del proceso que en su momento hicimos y participamos. Todo además también lo hacemos con la participación de los distintos consejos de las distintas cámaras, justamente para trabajar de forma y en un proceso participativo. En este caso nosotros nos basamos en tres ejes centrales y objetivos centrales para trabajar este tipo de proyectos. Uno es la simplificación, otro es la agilidad y otro es la transparencia. Muy importante es de esta charla que se lleven, por un lado, mucha claridad en lo que es un proceso y un trámite con muchos conceptos y ajustes que se incluyeron en este codificación que tienen que ver con la simplificación, como por ejemplo, y luego se va a ahondar, pero por ejemplo, la no necesidad de presentar al momento de solicitar el permiso de obra las prefactibilidades de servicios. Por otro lado, también en cuanto al concepto de agilidad, van a ver en los procesos que lo que buscamos es justamente una dinámica mucho más ágil. Sabemos primero del contexto macroeconómico, que los tiempos sean cada vez más acotados y más ágiles, porque justamente no es lo mismo para aquellos que invierten y deciden desarrollar en la ciudad, empezar al mes 1 que al mes 7, digamos. Claramente las variaciones en la economía hacen que esa decisión de sí o no esté muy, muy limitada en los tiempos.
Pero también sabemos que el proceso es complejo y que este tipo de trámites y el trámite en la ciudad particularmente tiene un tiempo muy considerable y necesitamos reducirlo al máximo posible sin perder todas estas cuestiones de, sobre todo, la transparencia, ejecutar la norma, etc. Y en cuanto a transparencia, un poco lo que decíamos al principio, que es tan importante comunicar hacia ustedes todo lo que estamos haciendo, sobre todo para que ustedes desde la información tengan el poder y la responsabilidad de poder presentar los trámites de forma correcta y de esta manera también puedan ser más ágiles el ida y vuelta. Ante la falta de comunicación o la comunicación no buena o no centralizada en nuestra parte, eso obviamente hará todo el proceso más tedioso. Entonces, apuntamos a eso, estamos trabajando y probablemente en los próximos días recibirán un manual instructivo del trámite, que lo que va a ayudar es a mejor presentación, y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Así que le dejo la palabra a Gina y a Paula para que les cuenten más específicamente acerca de los cambios y el contenido de estos ajustes, parte del contenido de estos ajustes, sabiendo que primero hay una parte de lo que tiene que ver con el criterio, después centralizarnos en lo que es vivienda. En la actualización hicimos un capítulo específico para edificios existentes, que era una deuda que el Código de Edificación sancionado anteriormente tenía, y por último algunos ajustes generales. Así que G y Paula las dejo con la presentación. Gracias, Alfon. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Vamos a la siguiente. Bueno, para sintetizar los cambios más importantes que trae la actualización del código, incorporamos un nuevo trámite para las modificaciones de obra en curso y para las microobras, que es el inicio bajo responsabilidad profesional. Este nuevo trámite lo que les va a permitir es, cuando tengan uno de esos dos tipos de obras, presentar el trámite, caratularlo, y una vez superada la instancia de admisibilidad, donde se verifican únicamente los documentos administrativos, poder dar de alta en la AGC la obra. Es decir, comenzar las tareas mientras el plano se va estudiando y aprobando. Todos los detalles de qué obras pueden acceder y qué tipos de tareas se pueden realizar con este sistema están detallados en los reglamentos técnicos que también entran en vigencia el 11 de noviembre. Esto lo que busca es una correspondencia del trámite con el ciclo de la obra, porque entendemos que muchas veces surgen durante la obra imprevistos o cambios naturales de los procesos que es necesario ejecutarlos con mayor velocidad. Por otro lado, también ajustamos los sujetos. Por ejemplo, no se pide más la figura del director de obra para obtener el permiso de obra. Esta figura directamente se presenta en la AGC, porque tiene que ver con la ejecución de la obra y no con el registro del plano, donde nosotros lo que solicitamos es el proyectista. Buscamos tener requisitos más simples para los trámites, los justos y necesarios, y también se realizó un ajuste en la categorización de los permisos, de acuerdo al impacto de la obra. Después más adelante vamos a ver que el nuevo código ajusta los tamaños de las obras. Siguiente. Esto es una línea de tiempo sintética del proceso del registro de una obra. Como ven, son 3 líneas de tiempo que van en paralelo. Por un lado tenemos el permiso de demolición, que lo van a poder caratular en un trámite específico, corto, ágil, para poder iniciar la demolición en cuanto tengan la necesidad. Por otro lado, está el proceso de registro en etapa proyecto y permiso de obra, que esta es una modificación que hacemos a partir del 11 de noviembre, en la cual van a poder obtener, según la documentación presentada, ya sea el registro o el permiso de obra dentro del mismo trámite, o todo junto. Es decir, si ustedes tienen la documentación únicamente para obtener el registro en etapa proyecto, porque lo que quieren es validar en cuanto a código de edificación el cumplimiento, nosotros les vamos a entregar el registro en etapa proyecto. Y cuando tengan la necesidad de iniciar la obra, pueden caratular un permiso de obra. Si tuvieran todo,
ya tuvieran el dinero para abonar los derechos de obra, los áridos, la plusvalía si correspondiera, pueden realizarlo todo dentro del mismo trámite. Esta modificación tiene que ver con que al haber modificado los requisitos, al haber eliminado las prefactibilidades de servicios, ya no es necesario la subdivisión en 2 etapas. Por otro lado, otra modificación que tiene vigencia a partir del 11 de noviembre es que no se piden las instalaciones para el permiso de obra. Es decir, no es necesario tener registrado incendio, el plano de incendio de proyecto, para obtener el permiso de obra, salvo casos específicos, como algunos usos que tienen una complejidad en cuanto a seguridad un poco mayor. Acá quiero hacer una aclaración que es importante que los vayan tramitando las instalaciones, dado que en la instancia de AO 2 la AGC va a solicitar tener las instalaciones registradas. Pero van a poder obtener el permiso e iniciar las tareas mientras estén en trámite. Vamos a la siguiente. Esta es otra síntesis de los procesos, cómo van a verse modificados. Nosotros recibimos una gran cantidad de avisos de obra y entendemos que es un trámite que tiene que ser corto, ágil, dado que las tareas son menores, no requieren un profesional, y estos certificados de aviso de obra se van a entregar de forma automática. Va a ser un proceso automático totalmente, no va a haber intervención de analistas, salvo casos como avisos de obra en inmuebles con protección patrimonial, o casos en los que nosotros detectemos que el inmueble tiene una clausura, y ahí vamos a analizar el caso específico. Bueno, por otro lado, es lo que les comentaba hace un rato, que el registro en etapa proyecto, según la documentación presentada, podrían obtener también el permiso de obra, y por otra parte el permiso de obra no va a solicitar factibilidades ni plano de incendio registrado. Lo que les comenté hace un rato también, que se incorpora la microobra, la modificación de obra en curso con inicio espontáneo, y por último, esto todavía no se los había comentado, el conforme a obra y el certificado final de obra se van a entregar en el mismo acto administrativo. Es decir, cuando ustedes caratulen un conforme a obra, una vez finalizado el estudio y la aprobación del AO 4, lo que van a obtener es en un mismo documento el certificado final de obra y el conforme a obra, el plano conforme a obra registrado. Siguiente. Bueno, lo que les contaba hace un rato, que los tamaños de las obras se ajustaron, tiene que ver con que la microobra, que antes tenía un alcance de obras hasta 30 metros cuadrados, pasan a tener 50 metros cuadrados, la obra menor de 500 aumenta a 1000 metros cuadrados, la obra media de 2500 a 5000, y la obra mayor a partir de 5000 metros cuadrados. Acá hago un doble clic en la obra media, porque la gran mayoría de las obras que nosotros recibimos están dentro de esta categoría, y muchas más obras van a poder presentar como plano único. Todas las obras de vivienda que estén incluidas dentro de obra media pueden tramitar bajo esta modalidad. Siguiente. Bueno, también se ajustaron los plazos de vigencia de los actos administrativos. Y se incorpora el plazo para iniciar la obra. Una vez obtenido un permiso de ejecución de obra, van a tener un plazo de 1 año para iniciar las tareas, y a partir de ahí corre el plazo de ejecución. Y el plazo para finalizar va a depender del tamaño de la obra. Por ejemplo, una obra mayor tiene 6 años, una obra media 4, una obra menor 3, una microobra tiene 2 años. Lo que también se ajustó es el registro en etapa proyecto, que tenía una validez de 180 días, nosotros ahora lo aumentamos a 2 años porque entendemos que la lógica del registro en etapa proyecto ahora es diferente, por lo que si ustedes optan por hacer simplemente el trámite hasta el registro en etapa proyecto, tienen 2 años que ese registro es válido para venir y volver a solicitar el permiso de obra. Los avisos de obra aumentan también la vigencia, ahora tienen 180 días, van a pasar a tener 1 año, y estas vigencias se pueden ampliar 2 veces. Es decir, cuando se está por vencer un aviso de obra, 60 días antes de ese vencimiento, pueden venir y solicitar la prórroga de 60 días. Perdón, de la vigencia estipulada para cada trámite. Vamos a la siguiente. Bueno, se incorpora la tolerancia constructiva en altura del 2% en la ejecución, no en el registro del plano.
Es decir, si durante la obra hay ajustes menores, alturas de pisos, niveles de pisos terminados, diferencias constructivas, esa tolerancia va a poder ser de un 2%. En planta la tolerancia se sigue manteniendo, que es de un 3%. Se agrega la figura del desarrollador urbano, se aclaran las responsabilidades de cada sujeto, y como les conté hace un rato, cada sujeto se ajusta a la etapa de la obra. Vamos a la que sigue. Bueno, y ahora le doy la palabra a Paula, que les va a contar un poco sobre habitabilidad y vivienda. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, les voy a contar un poco sobre las novedades relacionadas con habitabilidad, con edificios existentes, y después vamos a hacer un repaso general de otro tipo de ajustes de los demás capítulos. Con respecto a habitabilidad, las premisas que nos fijamos en el momento de pensar en las modificaciones, en los ajustes del código, residen en permitir mayor grado de flexibilidad en el destino de los espacios, siempre asegurando las condiciones de accesibilidad, seguridad y habitabilidad, y también establecer condiciones mínimas de acuerdo a usos similares para que los criterios sean parecidos y se permita la intercambiabilidad de usos. Siguiente, por favor. Les voy a contar un poco sobre el concepto de vivienda mínima, que se incorpora, si bien en la ley 6100 ya se hablaba de vivienda mínima, se hizo un ajuste al respecto, se aumentó un poco la superficie mínima requerida para vivienda, y se ajustaron un poco las definiciones de los locales. En principio, lo que define a una vivienda mínima es la superficie de los locales de permanencia. Los locales de permanencia, según están establecidos en el capítulo 3.3 de habitabilidad, son los locales de primera o de tercera. Y lo que definimos para vivienda es que debe tener un local de primera como mínimo, y el resto de los locales pueden ser de tercera. Esto quiere decir que el dormitorio en un 2 ambientes, el dormitorio puede iluminar y ventilar a patio vertical como mínimo. Antes, recordemos que a partir del segundo dormitorio se podía hacer a patio vertical, y ahora el dormitorio pasa a ser de tercera clase. Esto va a estar reflejado en el reglamento técnico, donde se establece la categoría de los locales según su destino. Entonces, volviendo a los requerimientos para vivienda mínima, cualquier tipo de vivienda, los locales obligatorios que tiene que tener son estos: un local de permanencia, uno o más locales de permanencia, un baño tipo 2, que esto quedó igual que en el código vigente actualmente, una cocina o espacio para cocinar, balcón, terraza o patio en el caso de que sea vivienda mínima, y un espacio guardado de 1 metro cuadrado de superficie, que puede estar en cualquier local. Yendo a los locales de permanencia, que es lo que define a la vivienda mínima, siempre que los locales de permanencia sumen entre 18 o 25,5 metros cuadrados, estamos hablando de vivienda mínima. Recordemos que en la ley vigente actualmente, la superficie del local o del local estar comedor, cocina, dormitorio, era de 18 metros, con la cocina o el espacio para cocinar incluido. Ahora tenemos los 3 metros de la cocina o el espacio para cocinar son aparte de los 18 metros. Quiere decir que en el caso de tener un monoambiente, antes teníamos 18 metros más los 2,5 metros del baño, y ahora tenemos 18 del local de permanencia, los 3 de la cocina, los 2,5 del baño. En el caso de que sea de vivienda mínima, tiene que tener sí o sí balcón, y el espacio de guardado, que antes era obligatorio para más de 2 ambientes, o 2 ambientes creo, y ahora es para todos. Esto nos lleva a una superficie mínima de una vivienda de 26 metros cuadrados. Y se considera que es vivienda mínima entre los 26 y los 33,5 metros, que es la sumatoria de todos estos locales. ¿Por qué es importante el concepto de vivienda mínima? Bueno, porque si tenemos viviendas mínimas, tenemos ciertas condicionantes. Siguiente, por favor. Esas condicionantes son estas, que por ejemplo es que la expansión es obligatoria. Si la vivienda no es mínima, esto quiere decir que los locales de permanencia tienen más de 25,5 metros cuadrados, la expansión no es obligatoria.
En el caso de vivienda mínima, el coeficiente de iluminación es un poco mayor, que es 4,5. Recordemos que para calcular el área necesaria de iluminación natural se debe dividir la superficie del local por un coeficiente, que en el caso de vivienda en general es 5, y en el caso de vivienda mínima es 4,5. Esto lo que hace es generar mayor área de iluminación natural. En el caso de vivienda mínima no se aplica la opción de flexibilizar lado o superficie, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero es una opción de flexibilizar y de dar un poco más de alternativas de proyecto, pero en el caso de vivienda mínima no es aplicable. Y tampoco pueden exceder el 50% de las unidades de uso del edificio. Eso quiere decir que vamos a tener como máximo, un 50% de unidades de uso de hasta 33 metros cuadrados, y el resto de las unidades van a tener que ser de una superficie mayor. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo de vivienda mínima con monoambiente, es la vivienda mínima, valga la redundancia, que tiene locales de permanencia, que tiene un local único de permanencia de primera clase, de 18 metros cuadrados, en este caso tiene un espacio para cocinar integrado, de 3 metros cuadrados, el baño y el espacio de guardado. Siguiente, y el balcón, me he olvidado. Siguiente. Y acá tenemos otro ejemplo de vivienda mínima, pero de 2 ambientes. Recordemos que la vivienda mínima no importa la cantidad de locales de permanencia que tenga, sino la superficie que sumen esos locales. Entonces podríamos llegar a tener, no sé si eran las cuentas, pero creo que podríamos llegar a tener 3 ambientes de superficies mínimas, y va a seguir siendo vivienda mínima. En este caso, los locales de permanencia suman un poquito más, de 18,07, pero como suman menos de 25,5, sigue siendo vivienda mínima, por lo tanto, en la expansión sigue siendo obligatoria, no aplica flexibilidad, el coeficiente de iluminación y ventilación es de 4,5, y las restricciones que hablábamos recién. Siguiente. Ahora vamos a hablar de esta novedad que se incluyó, que tiene que ver con dar opciones o alternativas proyectuales cuando alguna condicionante por ahí de proyecto dada por la parcela o por alguna situación particular no permite, o por ahí es una decisión de proyecto simplemente, podemos dar cierta flexibilidad a las viviendas no mínimas en cuanto a las superficies y lados de los locales de permanencia. Lo que dice la ley es esto, que en las viviendas con 2 o más locales de permanencia que no se consideren vivienda mínima, puede optarse por cumplir una de las 2 dimensiones mínimas, lado o superficie, con ciertas condiciones. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Anterior. Ahí está. Cuando hablamos de optar por cumplir lado o superficie, lo que estamos queriendo decir es que, por ejemplo, los dormitorios podrían tener una superficie menor a la que establece la ley para el caso de locales de tercera, que es de 7,5 metros cuadrados, siempre y cuando cumplan con el lado mínimo. Esta opción de cumplir con el lado mínimo es aplicable a los locales de primera y a los locales de tercera. O sea que podríamos tener un dormitorio de 2,5 por 2,5 metros de lado, y podríamos tener un estar de 2,80 por 2,80, que es el lado mínimo que tiene el local de primera. Con la condición de que la superficie que no le estamos poniendo a ese local, en el cual decidimos cumplir el lado mínimo nada más, se la pasemos a otro local de permanencia o a otros locales de permanencia. En este caso del ejemplo, tenemos 2 dormitorios, uno cumple el lado mínimo solamente 2,50 por 2,50, el otro es un poquito más grande, pero ninguno de los 2 llega a la superficie mínima requerida, que es de 7,5 metros. Y entonces, esa diferencia que no está, esa superficie que no está en los dormitorios, se pasó al estar comedor y tiene un estar comedor un poco más grande. Siguiente, por favor. Lo que veíamos antes era la opción de cumplir
sí o sí con el lado mínimo, flexibilizando la superficie mínima, y la otra opción que tenemos es tener la superficie mínima, cumplir con la superficie mínima, pero en los locales de tercera, poder hacer el lado mínimo un poco más chico. Esto no es aplicable a los locales de primera. Los locales de primera sí o sí tienen que tener lado mínimo 280, pero en los locales de tercera podríamos llegar a tener un lado de 225, siempre y cuando la superficie sí se cumpla con respecto a lo que se establece en locales de tercera clase en la ley. Siguiente, por favor. Como contaba Alfonso al principio, se incluyó un nuevo capítulo que está destinado a adecuaciones en edificios existentes, que como premisa lo que se establece es establecer ciertos parámetros y grados de adecuación que tienen que ser posibles de acuerdo a la ciudad consolidada que tenemos. Esto lo que permite es limitar situaciones de aplicación de criterio de la autoridad de aplicación, que en realidad lo que se hizo fue trasladar a la ley y poner por escrito los criterios que ya se estaban utilizando, pero de esta manera están plasmados en la ley y están parametrizados. Y obviamente hay determinadas cuestiones que son imprescindibles de adecuación y también están plasmadas en el capítulo de edificios existentes. Siguiente, por favor. Una de las cuestiones que se establecen dentro del capítulo 310 es esto de acreditar la existencia. Muchas veces no se cuenta con planos de permisos de obra de edificios porque son viejos o porque se perdieron o por un montón de cuestiones diferentes o porque cambiaron las formas de tramitación. Entonces, hoy por hoy, la única cuestión que acreditaba la existencia de un edificio era el plano de permiso de obra, y la realidad es que más allá de que ese plano esté o no esté, el edificio existe, todos lo vemos. Entonces decidimos incorporar otras cuestiones que pueden acreditar que el edificio existe. Esto no quiere decir que acrediten todas las situaciones que diga ese plano o ese otro documento que acredite la existencia. Pero sí nos va a acreditar como mínimo la superficie que tenemos en ese edificio. Los documentos que se agregan son los planos registrados de obras, que son los que ya estaban, los planos registrados de instalaciones, las habilitaciones con plano, el plano de AISA, que esto también sucedía en la actualidad, pero no estaba escrito, y el plano de subdivisión en propiedad horizontal. En los reglamentos técnicos va a estar plasmado qué cuestión acredita cada uno de estos planos, porque lo que la ley dice es que, por ejemplo, un plano de instalaciones me acredita que la instalación es reglamentaria y la voy a poder seguir conservando, pero no me va a acreditar cuestiones de habitabilidad. Entonces eso va a estar bien detallado en el reglamento, qué es lo que acredita cada uno de estos documentos. Siguiente, por favor. Otra cuestión, como les decía al principio, sobre edificios existentes, son cuestiones que las normas fueron adecuándose, que se fueron modificando y que muchos edificios quedaron obsoletas. Todas estas tienen que ver con cuestiones de seguridad y son adecuaciones que deben hacerse, como en su momento fue cuando salió la ley 962, que había que adecuar cuestiones de accesibilidad. Bueno, el cambio de normativa fue llevando a que las instalaciones fijas contra incendio, por ejemplo, con suministro de red o de cañería seca, queden obsoletas. Entonces se van a establecer criterios y etapas para ir adecuando esas instalaciones. Esto va a estar también en el reglamento, va a ser obviamente una adecuación muy gradual, pero apuntando a ir regularizando ciertas situaciones, tanto lo que tiene que ver con instalaciones contra incendio, como con el tema de las puertas tijera y los cerrojos en ascensores. Esto estaba en la ley 161, que también ya el número nos dice que era una ley bastante vieja y anacrónica, entonces se incluyó, esa ley se derogó, se incluyó en el código, y en los reglamentos se va a trabajar y se está trabajando para establecer cuáles deben ser las cuestiones a adecuar de forma obligatoria. Siguiente, por favor.
Y además de las adecuaciones obligatorias, lo otro importante son las adecuaciones que se realicen según la intervención que se realice, la redundancia, que sucedan adentro de un edificio en función de las remodelaciones o ampliaciones o modificaciones que quieran hacerse. Siempre los criterios aplicables son estos que están acá. Hay cuestiones que van a tener que se van a adecuar en función del tipo de intervención que se haga, pero en todos los casos los criterios generales a aplicar son estos que vemos acá, más algún otro, que la mayoría tienen que ver con la seguridad, y por ejemplo los medios de salida siempre deben permitir evacuar a la totalidad de la población. Esto no quiere decir que haya que hacer una escalera más grande o que haya que hacer una caja de escaleras si no se puede, pero sí que se busquen soluciones alternativas para que la población pueda evacuar. Otra cosa importante es que todo lo que se pueda acreditar mediante un registro se considera, y que se modifique, se considera válido. Eso quiere decir que se va a considerar como reglamentaria la situación que se acredite mediante plano. Cuando se realice una modificación en un edificio existente que no tenga 100% de accesibilidad, se debe mejorar de alguna manera la accesibilidad, también va a estar en los reglamentos algunas opciones. Y algo importante, sobre todo para refuncionalizaciones de edificios, es que los patios auxiliares que eran mayores a 15 metros cuadrados, que eran anteriores al Código de Planeamiento Urbano, se asemejan a patio vertical. Recordemos que en el código urbanístico el patio vertical es de 26 metros cuadrados, pero hay un montón de edificios que son anteriores al código urbanístico o al código de planeamiento urbano donde los patios eran menores, y ahí en esos casos los vamos a asemejar a partir de 15 metros cuadrados a patio vertical. Siguiente, por favor. Y esto es lo que les comentaba de los criterios que se establecen en la ley y van a estar también plasmados en los reglamentos técnicos sobre criterios según el tipo de intervención. No es lo mismo hacer una remodelación interna bajo superficie cubierta, donde no se amplía superficie, no se cambia el uso, donde la población no cambia, que ampliar un edificio existente, donde ya de por sí, que tenga cambio de uso o no, pero que nos cambie la población y que tengamos que pensar situaciones nuevas para la evacuación de esas personas, para la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad. Esto está plasmado también en la ley, y hay algunas directrices en la ley y van a estar ampliadas en los reglamentos técnicos. Siguiente. Y ahora, para cerrar, vamos a hacer un repaso veloz sobre otros ajustes que sucedieron en otros capítulos. En muchos casos tienen que ver con la modificación que se realizó del Código Urbanístico para que ambas normativas estén alineadas. En muchos casos también se hicieron algunos ajustes para agregar un poquito de claridad en algunos conceptos. Se trabajó un montón en la parte de parámetros de diseño sostenible y se incorpora el concepto de calificación del hábitat construido. Siguiente, por favor. Como les decía, en línea con la modificación del Código Urbanístico, el capítulo de patrimonio, donde en el Código Urbanístico se incluyeron algunas cuestiones que estaban en el Código de Edificación de la Ley 6100, entonces ahora en la nueva ley se tuvieron que eliminar esos artículos porque pasaron al Código Urbanístico. Es simplemente un pasaje de una norma a la otra, pero conceptualmente no hubo modificaciones. En el capítulo de habitabilidad se modifica el criterio con el cual se debe destinar el espacio para el personal del edificio. En la ley 6100 había un criterio basado en la superficie del edificio en general y había 2 escalas, y ahora se hizo un poquito más gradual el tema de la necesidad del espacio para el personal. Además se incluye un apartado sobre condiciones generales para cocinas, espacios para cocinar, con el objeto de unificar los criterios y para que una cocina, por ejemplo, donde trabajan personas en un hotel o en un restaurante o en una clínica, tengan las mismas características siempre. Esto en línea con lo que hablábamos al principio de dar flexibilidad y de permitir intercambiabilidad de usos en los edificios. Y después un detalle es que las vistas a linderos se aumentan de 1,60 a 1,80 la altura mínima. Siguiente, por favor.
En el capítulo 3.4 de medios de salida y accesibilidad se modificaron algunos coeficientes de ocupación porque los usos similares se unificaron, también en línea con esto que decimos de dar unidad de criterio y permitir intercambiabilidad de usos. Y otra cuestión que tiene que ver con trabajar en conjunto con el código urbanístico, se unificaron denominaciones de los usos con el cuadro de usos del código urbanístico. En el capítulo 3.5 de salubridad se ajustaron algunas cantidades de servicios de salubridad, y también se incluyó, como en el caso de las cocinas, se incluyó todo un apartado sobre sanitarios convencionales, sobre las dimensiones que tienen que tener. Entonces, cualquier retrete dentro de cualquier uso va a tener las mismas dimensiones y las mismas áreas de aproximación. Y en el capítulo 3.7 de diseño sostenible, también se trabajó en línea con el CUR, se hizo un trabajo bastante profundo para estar en línea con las políticas ambientales de la ciudad, y se incluyeron todas las estrategias y herramientas que son mencionadas en el código urbanístico, quedó bastante ordenado con respecto al CUR. Se establecieron qué medidas y qué parámetros o estrategias tienen que ser obligatorias. Hay algunas que el código urbanístico ya dice que son obligatorias, otras se establecen como obligatorias en el código de edificación, que deben ser implementadas por etapas. Hasta que no salga un reglamento técnico sobre esa herramienta no va a ser obligatorio. Y hay herramientas también de carácter optativo. Y en todos los casos se establecen parámetros mínimos. Siguiente, por favor. En el caso de los usos del 3.8, se reordenó todo el capítulo para que coincida con el orden y los nombres que están en el código urbanístico, en el cuadro de usos del código urbanístico. En el caso de los edificios comerciales, el baño para personas con discapacidad es obligatorio a partir de 60 metros, y esto quiere decir que los locales menores a 60 metros que no tengan permanencia de público, no es necesario que cumplan con ese requisito. Educación y salud fueron reformulados también en un trabajo importante que se hizo con las áreas. Y oficinas y estudio profesional, se unificaron criterios. La superficie mínima en ambos casos pasa a ser de 12 metros cuadrados cuando es un solo local, y de 9 metros cuadrados cuando es más de un local. El lado mínimo también se unificó en estos casos, y es igual al del local de primera clase de la vivienda, que es de 280, y cuando es un solo local se debe iluminar y ventilar a patio vertical. En el caso de los estudios profesionales siempre deben iluminar a patio vertical como mínimo. En el caso de las oficinas sigue permitido que iluminen de forma artificial. Siguiente. Y para finalizar, en el título 5 de conservación y mantenimiento, se integraron también normativas que estaban por afuera y que también estaban desactualizadas, como la Ley 257 de conservación de fachadas y la Ordenanza sobre instalaciones contra incendio y matafuegos. En estos casos no se cambia conceptualmente lo que decían estas normas, sino que se integraron los textos a la ley, para permitir la reglamentación de los procedimientos y que se pueda actualizar con mayor facilidad la cuestión esta de los procedimientos. Y por último, una novedad importante es que se agrega el título 6, dedicado a la calificación de calidad del hábitat construido. Esto lo que hace es introducir criterios de calidad sobre los parámetros que tengan que ver, por un lado, con la habitabilidad y con las cuestiones de habitabilidad, y por otro lado, con los temas relacionados con el diseño sostenible. Esto se va a reglamentar en un futuro, no va a ser de aplicación inmediata, pero sí es el puntapié inicial para trabajar en un etiquetado o en una calificación y clasificación de la habitabilidad que tenemos en los edificios que se construyen. Así que bueno, esto es un paneo general de todos los cambios. Como dijeron los chicos antes, esto va a entrar en vigencia el 11 de noviembre. Estamos trabajando en los reglamentos para que acompañen la implementación de la ley. Y ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas. Se había enviado un formulario, y así que vamos a empezar con las preguntas que nos llegaron al formulario, y después vamos a pasar a las preguntas que hicieron por acá. No
No sé si querés empezar, Gina. No hay problema. Bueno, una dice, ¿qué iniciativas se está trabajando para cortar los excesivos tiempos de tratamiento de expediente para la obtención de registro de planos? Bueno, les contamos ya un par de propuestas que tienen que ver con poder obtener registro y permiso dentro del mismo trámite para evitar la duplicidad de expedientes, el inicio bajo responsabilidad profesional. También estamos trabajando fuertemente en simplificar las subsanaciones, en reducirlas para que todas las observaciones se puedan hacer en la primera subsanación, que obviamente después pueden surgir otras observaciones, pero también al simplificar los requisitos, al incorporar la etapa de admisibilidad, dejamos limpia la etapa de estudio de plano para que los técnicos solamente se tengan que concentrar en estudiar los proyectos, la parte técnica. Otra pregunta dice que no logra encontrar las medidas de la carátula del plano municipal, cómo deben ir acomodados los cortes, plantas, planillas. Bueno, todo esto está en los reglamentos técnicos, que si ustedes entran en Google, ponen reglamentos técnicos de GERROC, ya aparece la página de gobierno de la ciudad donde se pueden descargar los reglamentos por separado y los reglamentos compilados. Hay un reglamento específico que tiene que ver con trámites y con presentación de planos, y también por otro lado se pueden descargar el template de la carátula, con toda la información que tiene que contener, y ya está puesta en la escala correspondiente. Otra consulta dice si se modifican algunas de las gestiones necesarias para obtener un permiso de edificación en vivienda unifamiliar. No, el trámite es el mismo, lo que sí se ajustaron son los tamaños de las obras. Siempre hay que hacer la instancia de registro de plano y permiso de obra. A ver si me queda, bueno, no. Pau, ¿paso a las nuevas o querés ir vos barriendo las que ya nos habían llegado? Si querés barro las del formulario y después Dale. pasamos a las nuevas. Hay varias preguntas relacionadas con las superficies y ya de paso respondemos también las que fueron ingresando por acá. Con respecto a las superficies mínimas y a los lados mínimos, en ese caso, por un lado, lo que es vivienda, el dormitorio pasa a ser de tercera, eso va a estar en los reglamentos técnicos, como estaba especificado, de tercera iluminando como mínimo a patio vertical, o sea, no es que pueda ser de tercera iluminando por claraboya o iluminación artificial, tiene que tener sí o sí iluminación natural como mínimo a patio vertical. Entonces, más que patio vertical, la única opción es espacio urbano, así que o es a espacio urbano o a patio vertical. Y la otra condición que dice la ley es que ese dormitorio tiene que estar enfrentado como mínimo 5 metros, tiene que tener una distancia de 5 metros como mínimo para estar enfrentado a otro paramento. Ahí después también hay una pregunta con respecto al tema de dimensiones mínimas en otros tipos de locales, siguiendo también en línea con los criterios sobre flexibilidad y dar mayor libertad de proyecto, hay un montón de usos en los que no está determinado el lado mínimo ni la superficie mínima, porque entendemos que tienen que ver en el 99% de los casos con cuestiones que son intrínsecas de las actividades que se realizan, y que no es necesario establecer dimensiones mínimas. Entonces siempre ponemos el ejemplo, por ejemplo, de un gastronómico, que si alguien va a poner un restaurante 50 mesas, y va a tener que diseñar una cocina que pueda abastecer esas 50 mesas. Un poco ese es el criterio que se establece. Sí se tienen que respetar las cuestiones generales establecidas en el 3.3, sobre habitabilidad, sobre medios de salida, sobre accesibilidad. Y en el 3.3 lo que se establece es que siempre en cualquier local tiene que haber como mínimo un espacio donde se permita el radio de giro de una silla de ruedas o un scooter, que es de unos 70 ese círculo, y una circulación mínima de 90. Entonces, en cualquier caso, si bien no hay dimensiones mínimas establecidas, se tienen que cumplir esos criterios. Hay una pregunta que habla de las instalaciones sanitarias y adecuar los materiales aprobados que se fabrican, si se está trabajando en adecuar el reglamento de instalaciones sanitarias. No va a estar ahora, pero sí va a estar en las próximas emisiones.
Y después hay una pregunta sobre el tema del espacio para bicicletas, si no tienen espacio guardacoches, si es necesario incluir las bicicletas. Sí, son cosas que van por separadas, no hay exhibición para el tema de las bicicletas, pero sí una modificación que se incluye en esta revisión del código, es que en el caso de que la superficie de circulación sea menor a 20 metros cuadrados, el espacio para el guardo de bicicletas se puede incluir dentro de la unidad funcional. Esto no sucedería en la ley 6100, que tenían que estar sí o sí en un espacio común. Esto es una novedad que se incluye, pero sí tienen que estar sí o sí los espacios para bicicletas. ¿Quieres seguir, Gi? Vale. Bueno, paso a las preguntas que fueron haciendo recién. Marcelo Osvaldo Peicere pregunta si vamos a hacer un consolidado con las normativas del nuevo código y los reglamentos técnicos para facilitar a los profesionales las búsquedas. Sí, vamos a publicar el texto consolidado del código de edificación y los reglamentos técnicos también consolidados, como ya los tienen al día de hoy, pero obviamente la versión actualizada. Otra consulta es, ¿qué se hace si tengo un permiso de obra y Edesur no me pone medidor de obra en Cava desde febrero del 2021? ¿Cómo se hace la obra? Acá es importante entender que nosotros pedimos prefactibilidad de servicios, no tiene que ver con ejecución de la obra, que de hecho esa prefactibilidad la pedimos hasta el 11 de noviembre. Cualquier trámite caratulado a partir del 11 de noviembre ya no va a tener ese requisito. Otra consulta. Muchas obras pueden estar dentro de obra media por la cantidad de metros cuadrados a construir, pero ¿qué pasa con las alturas? Ya que los paramentos anteriores eran altura de plano límite y superficie. Bueno, también se modificaron las alturas y los planos límites, eso está en el texto consolidado del Código de Edificación, la obra media es hasta 45 metros. Federico pregunta si seguirá existiendo la figura del registro preliminar, en cual se podía omitir la presentación de estudio de suelos y proyecto estructural. No la vamos a seguir manteniendo, dado que hicimos una evaluación de cuántos trámites se presentaron bajo esta modalidad, y fueron muy pocos. Sin embargo, tenemos la actualización del registro en etapa proyecto, que es un trámite que tiene las dos instancias de registro y permiso juntas. Otra consulta dice cómo se regularizan las construcciones ejecutadas sin permiso previo que no cumple el CUR, y acá también respondo otra persona que consultaba sobre si tenemos algún proyecto de ley para regularizar ese tipo de obras. Hago un breve repaso de las obras en contravención. Obra en contravención es toda obra que se haya ejecutado, hay varias condiciones para hacer obra en contravención, pero la más simple es que se haya ejecutado sin haber solicitado el permiso correspondiente. Dentro de su universo están las que son antirreglamentarias a código urbanístico y a código de edificación. Las que son antirreglamentarias a código urbanístico, como por ejemplo que supera el plano límite, que invade el centro libre de manzana, que tiene construido por fuera de la carpa, por la volumetría permitida por CUR, esas obras no se pueden regularizar. Sin embargo, hay un proyecto que ya se presentó en la legislatura, que tiene primera lectura, que contemplaría el registro de estas obras. Al día de hoy no se pueden regularizar. Por otro lado, hay otro universo de obras en contravención, que son las que son antirreglamentarias a código de edificación. Si esas obras fueran reglamentarias, no hay límite de superficie. Es decir, yo hice una obra que cumple con la normativa, pero no pedí el permiso. Esa obra se puede regularizar en su totalidad, sin importar cuántos metros cuadrados tenga. Ahora, si la obra es antirreglamentaria, a código de edificación, hay un límite de 100 metros cuadrados para regularizar. Esas obras se regularizan a través de un trámite de obra en contravención, se presenta el plano y se registra, y ahí finaliza ese trámite. Bueno, dentro de esa pregunta, bueno, también consultaban sobre el tiempo de estudio de los trámites, creo que ya les comenté hace un rato cuáles son las novedades. Maximiliano consulta sobre la autorización de copropietarios en propiedad horizontal, si se continúa exigiendo la conformidad del 100%. Sí, esto se sigue solicitando, dependiendo obviamente de la característica de la obra. Otra consulta de Carlos es sobre de dónde podemos bajar el PDF del nuevo código. Por el momento se puede bajar del boletín oficial. Cuando ingresan a la página hay una barra de búsqueda, ahí escriben
código de edificación, es importante que le pongan los tildes, los acentos, y después pueden filtrar por fecha, ponen 2021 y van a poder descargarse la ley. En los próximos días estaremos publicando el consolidado para que sea más fácil para trabajar. Susana consulta cuándo se publican los reglamentos. Todavía están en proceso, los estamos cerrando. En cuanto estén cerrados, los vamos a estar publicando. Hay otra consulta sobre la carátula del plano, si se modificó. Al momento, o sea, sí se modificó en la última modificación de los reglamentos técnicos. Si hay alguna nueva modificación, estará publicada con los reglamentos que se van a publicar el 11 de noviembre. Y a verle una más, y después la dejo a Pau. Tengo un registro de plano de obra civil de obra menor. Si la obra tengo que iniciarla luego del 11 de noviembre, tengo que generar un nuevo expediente de permiso, puedo con ese mismo registro comenzar la obra. Todo trámite que se caratuló antes del 11 de noviembre sigue con la lógica que tenemos ahora. Si quisieran entrar en el nuevo sistema de registro y permiso, tienen que caratular un nuevo trámite. Ahora bien, si ustedes están en un trámite de registro de plano, van a obtener registro de plano, van a poder caratular directamente el permiso de obra, como es hoy en día. Si esa caratulación es luego del 11 de noviembre, va a tener los requisitos del nuevo código. Pau, ¿querés seguir vos? Dale, sí, cualquier cosa, igualmente en el correo de convocatoria había un formulario que nosotros vamos registrando y fuimos registrando muchas consultas, así que las que no lleguemos a responder hoy, por favor el formulario va a quedar abierto para que las puedan volcar ahí, y las vamos a responder por mail a través del CEPIC. Bueno, todo lo que tenga que ver con clasificación de locales y dimensiones ya lo respondimos. Recuerden que hay un reglamento de clasificación de locales porque hay muchos locales que están definidos en la ley de qué categorías son, pero muchos otros, en otros usos no, y esos están definidos en el reglamento. Por ejemplo, los locales de la vivienda, en la ley no dice si el estar y el comedor son de primera o de tercera, eso está definido en el reglamento que va a estar saliendo. Hay una consulta sobre los dormitorios son de tercera, correcto. Hay una consulta de Ricardo Robledo sobre, no le queda claro la expansión en viviendas mínimas. La expansión en viviendas mínimas, si la vivienda es mínima, esto quiere decir que si suman los locales de permanencia entre 18 y 25,5 metros cuadrados, tiene que contar sí o sí con expansión, que tiene que tener 1,5 metros de superficie mínima. Si no es vivienda mínima, no hace falta que sea obligatoria la expansión. Y en el caso de edificios existentes, si tenemos si es imposible generar la expansión hacia afuera, esa superficie y la modificación que se va a hacer una vivienda mínima, esa superficie tiene que adicionarse a los locales de permanencia. Juan Casaliño pregunta por la ley 962 y la resolución 150. La ley 962 se incluyó en la ley 6100 ya, y la ley 962 no está vigente, sino que está incorporada, abrogada al Código de Edificación. Y la resolución 150 de habilitaciones, entendemos que cuestiones de funcionamiento, que ellos van a tener que dictar alguna cuestión y alguna norma que tenga que ver con el funcionamiento, pero el 310 de edificios existentes, recuerden que es para cuando alguien hace una reforma que tenga implicada una obra. No tiene que ver con las habilitaciones. ¿Dónde se pueden descargar los reglamentos? Eso está en la web de la subsecretaría. En el caso de vivienda mínima, preguntan si el sector de guardado puede ser considerado fuera de la unidad funcional. No, tiene que estar dentro de la unidad funcional. Está determinado como cómo se conforma la unidad de uso. Entonces, si la unidad de uso se conforma con el espacio guardado, quiere decir que tiene que estar adentro de la unidad funcional. Preguntan si se permite el steel frame. Sí, el steel frame se permite, todas las nuevas tecnologías fueron incorporadas, están dentro de las soluciones admitidas, siempre que se cumplan con los cálculos y demás, eso está permitido.
Hay una pregunta de Melissa Faricelo que dice si en los estudios profesionales y las oficinas de poca superficie se va a exigir el baño para discapacitados. Sí, porque se entiende que son espacios de trabajo. Lo que sí es posible es que tanto en las oficinas como en los estudios profesionales los sanitarios sean compartidos, entonces esa es una alternativa, pero sí tienen que contar con baños para PCD. Muchas gracias. Sí, creo que la mayoría las respondimos. Cualquier cosa, si se nos escapó alguna, las respondemos por correo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar, muchas gracias Paula, Gina y al Consejo CEPIC. Nosotros en el chat le dejamos el formulario que va a estar abierto para que aquellas consultas que no fueron respondidas en la charla, bueno, nos puedan hacer llegar por ese medio, y también el correo de la subsecretaría, para que por ese medio también podemos darle respuestas a aquellas inquietudes que no fueron abocadas. Gracias. Bueno, por parte del CEPIC agradecemos a los oradores. Les recordamos a los asistentes que las preguntas que no llegaron a responderse serán contestadas por correo electrónico. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y a sumarse a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. A continuación, les aparecerá una opción para responder una encuesta de satisfacción cuyas respuestas se traducirán en beneficio de nuestra institución. Muchísimas gracias por participar de la charla Código de Edificación, Ajustes Técnicos para optimizar y facilitar su aplicación.